Colombia, el pacto histórico anuncia que acudirá a la CIDH por toda la persecución que han padecido por parte de la Procuraduría, que recordemos que es una Procuraduría uribista. Algunos de los casos que se han presentado donde se evidencia esta persecución es en el de Wilson Arias. Entonces el pacto histórico ya está cansado y dijo que va a acudir a la CIDH por todas esas acciones de persecución. Incluso publicaron un comunicado, que ahora se los vamos a leer, pues esto es un duro golpe al uribismo. Deben estar bastante atemorizados. Veamos. La bancada del Senado y Cámara del Pacto Histórico ha tomado la decisión de solicitar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos medidas cautelares para proteger la vida y los derechos políticos de sus integrantes y la voluntad del pueblo que los eligió. Esta decisión responde a las actuaciones de la Procuraduría General de la Nación, la cual ha asumido competencias en abierta contravía de reiteradas sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y de jurisprudencia del Consejo del Estado. Para tal efecto, cada senador y representante, así como el colectivo de la coalición, presentarán la respectiva solicitud ante la CIDH. Siendo este un órgano netamente administrativo, la Procuraduría ha abierto investigaciones que pueden terminar con la suspensión, como ya ha sucedido, destitución o inhabilitación de congresistas. Pero vamos a poner esta imagen más grande, denme un momentico. A ver, aquí la veo mejor. En tal situación se encuentran al menos 6 congresistas: Wilson Arias, María José Pizarro, David Racero, Alexander López, Susana Gómez y Alex Flores, con lo que se busca debilitar la bancada del primer gobierno alternativo de los últimos 90 años. Adicionalmente, quien preside la Procuraduría, la exministra de Justicia del gobierno de Iván Duque, doctora Margarita Cabello, no brinda garantías al derecho de defensa de los congresistas de la bancada de gobierno por actuar, más que como cabeza del Ministerio Público, como integrante de la oposición, al punto de llegar a afirmar en una entrevista al periódico El Tiempo que nosotros votamos en contra de la ley de la paz total. Las amenazas, violencia y persecución política contra congresistas de la bancada y de sectores alternativos tienen graves y preocupantes antecedentes en el país, que todavía no ha enfrentado con contundencia el geno de la Unión Patriótica y la impunidad general de sus autores. Acudimos a la protección internacional en prevención de los pasos que percibimos de una repetición que incluso pueda afectar la estabilidad del gobierno del presidente Gustavo Petro, del principio de separación de poderes y de nuestro orden constitucional y legal. Finalmente, la bancada confía en que con la elección, a más tardar en el martes entrante, del senador Alexander López, candidato a la presidencia del Senado por el Pacto Histórico, se llene la vacancia dejado por el expresidente y el senador Roy Barreras mediante sentencia ejecutoria del 23 de mayo. Bueno, claro que hay una persecución, pero también deben dejar de dar papaya. Por ejemplo, aquí mencionan a Alex Flores. Alex Flores es impresentable, brother, impresentable. O sea, todo lo que hizo en Cartagena es que eso no tiene nombre. Entonces también ustedes dan papaya. Susana Gómez es Susana, creo que me imagino que es Susana Boreal, o Boreal es su nombre artístico. Pues también dio papaya diciendo que va a legislar Jai. O sea, tú no puedes ir a legislar Jai. Estamos pagando 35 millones para que hagas un buen trabajo, no para que estés ahí ida en otro mundo decidiendo leyes que van a afectar a todos los colombianos. ¿Sí? Entonces esto también que lo cojan de ejemplo los congresistas del Pacto Histórico, y es que papaya puesta, papaya partida. Como los actos y las decisiones que se están tomando desde la Procuraduría General de la Nación, que estamos sí frente a una evidente persecución política contra senadores, representantes y funcionarios del gobierno del cambio y de nuestro proyecto político, el Pacto Histórico. Tenemos una enorme preocupación en relación a decisiones que se están tomando desde la Procuraduría General de la Nación, en hechos que se pueden demostrar ya en decisiones que se han ido tomando, donde se plantean la suspensión de congresistas, donde se plantea la decisión de ir a juicios disciplinarios, como se evidencia en el caso del senador Wilson Arias aquí presente, y obviamente los procesos que se adelantan contra algunos miembros de la bancada demuestran ello.
Y no solo esto en su actuación, es evidente también, ¿sí? La decisión que ha tomado la señora procuradora al, de manera reiterativa, ¿sí?, pronunciarse en abierta oposición, como un actor político de oposición a cada uno de los proyectos que hemos venido adelantando desde nuestro gobierno y desde nuestra bancada. La gran mayoría de los proyectos son absolutamente cuestionados por la Procuradora General de la Nación, proyectos que fueron ratificados y reafirmados el pasado 19 de junio con la elección de nuestro candidato presidencial Gustavo Petro, proyectos que fueron avalados por 11,5 millones de ciudadanos y ciudadanas que acompañaron estos proyectos que hoy estamos presentando al Congreso de Colombia. En ese sentido, nosotros hemos decidido acudir entonces a prevención y como garantía de nuestros derechos políticos, pero también los derechos del pueblo colombiano, hemos decidido acudir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a solicitar medidas cautelares a la totalidad de la bancada del pacto histórico, pero también a nuestro gobierno, a efectos de posibilitar que desarrollemos nuestro ejercicio de gobierno, pero también ejerzamos nuestro libre derecho como senadores y representantes de la Cámara a actuar sin ningún tipo de persecución política en este país. E irregulares en contra de congresistas del pacto histórico, que nos vemos abocados a hacer esta alerta nacional e internacional, porque hay un claro hostigamiento por parte de la Procuraduría. Y así como lo estamos haciendo hoy, con sustentación, con argumentos, basándonos hasta en fallos del propio Consejo de Estado de hace 3 días, respondiéndole a la Procuraduría, haciendo un análisis juicioso de convencionalidad respecto a los alcances que debe tener la Procuraduría. Vamos a hacer lo mismo con el alcance pertinente respecto a la Fiscalía General de la Nación. Hay una politización de la Procuraduría y de la Fiscalía. Esto que dice David Racero es muy cierto y creo que quedó bien demostrado el día de ayer cuando hicieron un allanamiento a la casa de Nariño. Pues ante estos acontecimientos uno se pregunta ¿por qué no son tan rápidos para allanar a estos a gente esta como Ñeñe Hernández? Porque ahí sí nunca hacen ningún allanamiento y cuando es un tema que se relaciona a rumores políticos y que saben que puede afectar al presidente Gustavo Petro, hacen el allanamiento, pues mejor dicho, que en menos de 48 horas. Así que es bien claro que la Procuraduría y la Fiscalía están politizadas. En contra del pacto histórico, en contra del gobierno del pacto histórico, en contra de la bancada del pacto histórico. Nuestro más profundo respeto siempre por los fallos de los jueces, por las altas cortes, por el Consejo de Estado, entre otros. Pero tanto la justicia encabeza, más que la justicia, perdón, tanto el fiscal Barbosa como la procuradora Cabello vienen haciendo una serie de hostigamientos en contra de esta bancada, públicos, absolutamente públicos, es que ya no disimulan. Y por eso hacemos el llamado a la comunidad internacional, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y por supuesto esta bancada va a hacer respetar los votos de los ciudadanos y ciudadanas que nos escogieron, porque al fin y al cabo es contra ellos. Al atacarnos a nosotros es atacar justamente a nuestros electores y al derecho que tiene todo colombiano de elegir con plenas garantías. Bueno, como pudieron observar, la bancada del Pacto Histórico se puso de acuerdo para acudir a la CIDH. Le enviaron una carta formal explicando todo lo que está sucediendo
todo lo que está sucediendo, básicamente una persecución política por parte de la Procuraduría y de la Fiscalía. Recuerden que estas dos entidades del gobierno hacen parte de fichas del uribismo, lo que es la Procuradora Margarita Cabello y el Fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa. Así que bueno, es claro que esas dos entidades están politizadas, pero también el pacto histórico debe reflexionar sobre la manera como la que se ha venido comportando, y es que el caso de Ale Flores y de Susana Boreal fueron bastante cuestionables y papaya puesta, papaya partida es todo eso.